Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy quiero hablar con ustedes sobre cuando nosotros no tenemos a Cristo como nuestro único Salvador ni Dios y solo decimos, pues yo creo en Dios pero a mi manera. Y como no tenemos el amor de Dios, por eso decimos, yo creo en Dios pero a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, ¿qué tanto decimos, podemos hacer, podemos decir? Y luego me voy a meter a las escrituras. Pero todo lo que uno dice, hace, antes de convertirse a Cristo, pues decimos, cuando nosotros no leemos las escrituras, hacemos lo que más nos gusta, pero no hacemos lo que edifica. Y ponemos nuestro mejor pensamiento en esas cosas y lo afirmamos que es lo mejor para nosotros. No escuchamos ni ponemos atención, porque lo que me están diciendo no concuerda con mis pensamientos. Y lo que a mí me gusta es lo que yo tengo en mente, no lo que otro me va a decir. Y lo que él me está diciendo para mí son locuras. O sea, ¿cómo lo voy a escuchar? Eso es lo que decimos. ¿Cómo lo voy a escuchar? Ni siquiera se merece un minuto de mi tiempo. Lo que realmente no sabemos, que el tiempo de salvación está llegando a su fin y ya no habrá otra oportunidad de salvación, como lo que está puesto sobre la mesa, que el Señor Jesús nos lo dejó en bandeja de plata. Para que nos sirvamos y seamos reconciliados con el Padre Eterno, solo por medio de él, Señor Jesús. Y dicen, no me voy a dejar que me engañen con todas esas sus mentiras que dicen. Si yo sé que la iglesia quedó edificada en Pedro y que los únicos sacerdotes son los apostólicos romanos. Eso es lo que uno piensa, porque eso es lo que a mis padres se lo dejaron como herencia. Ellos obedecían a sus padres y lo que sus padres decían, ellos obedecían. Y si los padres eran católicos, pues eran católicos. Si eran adventistas, pues son adventistas. Pero vamos a ver qué dice las escrituras. Con todas esas sus mentiras que dicen, si yo sé que la iglesia quedó edificada en Pedro y los únicos sacerdotes son los apostólicos romanos, y el tercer mandamiento de mi religión es santificarás las fiestas en nombre de Dios. Ahora nos meteremos en las escrituras para ver qué tan cierto es su tercer mandamiento. Porque ese mandamiento fue cambiado, de los 10 mandamientos de Dios fue cambiado, y el tercero dice, santificarás las fiestas. Pero las escrituras, ¿qué dice? Por decir, Gálatas 4, 10, 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice aquí la escritura, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, lo sigues guardando, lo sigues conservando. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Se lo dijo a los Gálatas para que lo escuche Juan, para que lo escuche Pedro. Si
Si uno cree en las fiestas, pues es tu fe, pero la palabra de Dios no dice que nosotros debemos de guardar todavía los días, los meses, los años, los tiempos, porque si tu religión te está enseñando la palabra, te debe de enseñar las cosas buenas para edificación, para santificación, para purificación de tu alma. Si no estudias, no te darás cuenta de que todas las fiestas son pura mentira. Son para tenerte entretenido en lo que más te gusta. Ahora veamos qué nos dice la Escritura en el libro de Hebreos 3, del 12 al 19. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Te sugiero que no endurezcas tu corazón, porque nosotros tenemos el camino libre para llegar al Padre, por medio del Señor Jesús. El que se cree ser puente de salvación entre Dios y los hombres no es un hombre mortal, como te lo han dado a saber lo que es. Eso es una gran blasfemia de una religión que no tiene los fundamentos del Evangelio. Ponen al Papa como el único puente entre Dios y los hombres y hacen un lado al Señor Jesús, que fue establecido por Dios, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No, pero tu religión quita al Señor Jesús y tú le crees que el Papa es el único puente entre Dios y los hombres. O sea, estamos un poquito engañados, como para no tener la salvación. Porque el Papa no te puede llevar a la presencia de Dios. En cambio, el Señor Jesús sí puede. Si se atrevió a cambiar parte de los 10 mandamientos que Dios dejó al pueblo de Israel, pero como no quieres escuchar ni leer, te están llevando al puerto de maldición y no de bendiciones. No hagas lo que ellos hacen si quieres salvar tu vida y la de los tuyos, todos tus seres queridos. Tú puedes cambiar ese final, porque si tú cambias, puedes hacer que tu familia cambie también. Pero si tú no cambias,
¿Quién podrá? Ahora escuchamos lo que dice Primera de Juan 2, 15, 20. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a ver qué es lo que más se ama en el mundo. Las imágenes. Porque tú eres de la religión católica. La religión católica no cree en Dios en espíritu y en verdad. Tu religión lo tiene que adorar en imagen. Entonces, si tu religión te está mandando a adorar a Dios en imagen, quítate de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Porque no edifica. Dice la palabra de Dios, ¿qué concordancia tiene el templo de Dios, que somos nosotros, con las imágenes? No hay ninguna concordancia. El templo de Dios es para Dios, porque este cuerpo no es mío, el espíritu que tengo no es mío, el alma que tengo no es mía. Yo y ustedes debemos de ser administradores de este cuerpo. ¿Para qué? Para que el Señor viva en nosotros, no imágenes. No es que yo las imágenes las uso porque ellos vivieron adorando a Dios y por eso yo tengo las imágenes de ellos. Pero hay un mandamiento escrito al pueblo de Israel que dice, no te arrodillarás delante de las imágenes. Se lo dijo al pueblo de Israel. ¿Y por qué quedó escrito para nosotros el Viejo Testamento? Quedó escrito para nuestra enseñanza, no para cumplirlas como lo que un pastor dice y te quiere que tú des los diezmos. Fue enseñanza, sí. No lo debemos de hacer porque fue para el pueblo de Israel. Ahora, no te arrodillarás delante de las imágenes. En el Evangelio también dice de aquellos que no se arrepintieron de las obras de sus manos y siguieron adorando a demonios. Porque detrás de las imágenes hay un demonio. Porque dice que las imágenes son cueva de demonios. Está escrito allá para el pueblo de Israel, nosotros aprendamos, no nos arrodillemos delante de las imágenes. Porque no hay concordancia, dice el Evangelio, no hay concordancia en el templo de Dios con las imágenes. Voy a seguir leyendo Primera de Juan 2, 15, 20. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne es, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay una promesa de vida eterna, porque dice, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dicen los apóstoles.
pero estos se cuelgan, tu religión católica se lo cuelga como una medalla. La Escritura dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿En qué? En el Evangelio. Y tu religión católica no permanece en el Evangelio. Le cree más a tu catecismo y lo que dicen los sacerdotes católicos antes que la palabra. Pero si salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y si yo conozco un poco de las cosas de Dios, por eso te las digo, para que te quites de ahí y puedas salvar tu vida. No estoy peleado con ningún católico, pero en la poca sabiduría que Dios me ha regalado, sé que no están en buen camino, porque no estudian la palabra, no oyen la palabra, no les gusta escuchar. Lo primero que dicen, me quieren lavar el eque, ¿sí? Y te lo quiere lavar el Espíritu Santo para que te quites de ahí y empieces a entender que después de esta vida viene la vida que va a permanecer. Y solo hay dos caminos, vida eterna o maldición eterna. ¿Tú cuál quieres? Yo te invito a que escuches, estudies con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con todos tus parientes. La palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré, dice el Señor. Y un pastor te dice, no se junten si no estoy yo o no hay alguien que los pueda orientar. ¿Son mejor que el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué los sacerdotes, la católica, prohibió que ustedes no estudien la Biblia? Porque se van a perder. No la estudien porque van a saber todo lo que nosotros ocultamos. Eso hubieran dicho mejor. Bueno, voy a seguir leyendo. Todas las fiestas celebradas a las criaturas de Dios son deleite para la carne, porque siempre terminan en borracheras. Y los deleites de los ojos ven hermosas a todas las mujeres. Ya ebrios ven hermosas a todas las mujeres e ignoran a sus esposas porque ven mejor a la vecina. Pero agradando primero a la comadre, a la vecina y a todo eso no proviene de Dios, de la verdad, sino que eso procede de Satanás y de sus demonios. Y como a ti te gustan los deleites pasajeros, ¿quién te podrá mover de tus gustos? Dios lo ha hecho, pero no le pones atención. Cuando te pide que no sigas en el camino de perdición, ponte a pensar un rato. Cuando vayas a ir a otra fiesta, ponte a pensar un rato si Dios te ha dicho algo o has pensado algo, porque nos retumba en la cabeza cuando Dios nos habla. Cuando tú quieres hacer algo y cuando dices, ya se me prendió el foco, se te prendió el foco porque el Espíritu Santo te dio la revelación cómo se pueden hacer las cosas. Y es cuando Dios nos habla. Y observa cómo terminan las fiestas de veneración de las imágenes. Observa cómo terminan.
bien ebrios, bien borrachos, vomitados. Eso no proviene de Dios. Satanás te quiere tener así para que estés en su fila, para que vayas a su morada. Ahora escucha lo que dice Romanos 1, 22 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, porque amaban más a las criaturas de Dios antes que a Dios, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su deseo, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la tribulación debida a su extravío. Sigue diciendo Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto es lo que dice Romanos 1, 22, 32. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué os dirá el Señor cuando estemos en su presencia? Porque todos estaremos ante el tribunal del Mesías. Mateo 7, 24, 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Y en esto quiere decir que tu fe, en tu creencia, debe de estar fundada en la roca que es Cristo, para que todo viento de doctrina que venga no te mueva. Te podrá sacudir, pero no moverte de tu lugar, porque la roca que es Cristo nos sostiene y no nos suelta. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ve y observa que tu religión esté sobre la roca que es Cristo, no sobre arena. La católica edificó la iglesia en Pedro y desecharon la roca que Dios había puesto, igual que los edificadores del Antiguo Testamento. Desecharon la roca, nunca lo aceptaron como el Mesías. Viene tu religión y en vez de poner el fundamento de la iglesia sobre la roca, lo ponen en un apóstol. Ese apóstol es parte de la iglesia, pero no es la iglesia. Voy a seguir leyendo. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa que no estaba edificada en la roca, sino en arena. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y no como los católicos. Juan 3, 19, 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? El Señor. Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Los hombres amaron más al pecado que al Señor, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y no en el error. Mateos 13, 47, 51 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Quítate de tu religión, porque no obedece el Evangelio, y a ti te van a llevar entre sus patas. Tú puedes cambiar el tipo de vida que has llevado por motivo de escuchar doctrina que viene de hombres que con astucia han cambiado la doctrina a su modo y te han prohibido escudriñar las Escrituras diciéndote que te vas a perder. Y yo te digo que el Padre de la Gloria te guiará. Si tú quieres dar el brinco de salvación, es en vida. Porque ya muerto nadie podrá moverte de tu destino que tú elegiste. ¿Y cómo es esto? Primero te voy a revelar una verdad, que la religión católica lo ha convertido en una mentira. Pero ¿cómo se ve tan real que engaña a cualquier estudioso con profesión? Son arquitectos,
abogados, maestros de primaria, de secundaria, son diputados, son gente que ya han estudiado, pero son neófitos en la palabra de Dios. Son neófitos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor ciego, ni peor sordo que el que no quiere oír. Mateo 18, del 18 al 20 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, eso se lo dijeron a Pedro. Escucha lo que voy a leer aquí. Y esta es una de las grandes mentiras que la Iglesia Católica ha hecho a creer a sus religiosos, sus oyentes. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos, porque Él es el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aquí, en una congregación, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. No, se lo dijeron al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro es el primer papa. Qué gran blasfemia y qué gran mentira te estás creyendo. Filipenses, voy a seguir leyendo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo aquel que acepta a Cristo como su único Salvador y Dios, tiene la convicción, el conocimiento de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él hace las cosas imposibles que yo no puedo hacer, pero Él sí las hace posible. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Corintios 10:23-32 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí es cuando ya tenemos la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría es, si hago esto, me va a repercutir esto. Sabiduría y conocimiento. Por eso, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Pero es cuando ya tienes el conocimiento de la palabra, porque estudiaste y porque Dios te ha revelado
el discernimiento de la palabra que has leído. Es lo que yo te invito a que hagas. No dejes que otro te mueva como un títere y te va a llevar para donde él quiere y no te va a edificar en la palabra. No te va a edificar y no te está enseñando bien. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, esto fue sacrificado a la Virgen de Guadalupe, esto fue sacrificado a San Rafael de Arcángel, esto fue sacrificado a San Judas Tadeo, ya no lo comas, ya no lo comas. Y no es por ti, porque ahorita te voy a decir. Dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que yo doy gracias. Si estando en mi casa me sirve la comida mi esposa, mi hija o mi nuera o mi nieta, yo le doy gracias a Dios por los alimentos y lo tomo en su nombre, y eso es el acto de agradecimiento hacia con Dios. Y donde quiera que voy a comer, siempre hay que darle las gracias al Señor por el alimento. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Para no ser tropiezo, mejor no voy en una invitación. Sé que están adorando, es venerando a una imagen y te van a invitar a comer. Se aproxima la fecha de la feria de Chiapa de Corzo y todo el mundo te regala pepita con tasajo, chanfaina, comidas riquísimas. Se acerca la del Día de la Candelaria. ¿En cuántos municipios del estado no lo festejan? Y te invitan a comer. Pero para no ser tropiezo a los de mi congregación, mejor no voy. Me ve un adventista que se parece judío, que se cree judío, y me ve, va a mal pensar. Colosenses 1, del 18 al 23 dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es Él? ¿Pedro?
No, es el Señor Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, porque Pedro no es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea Él primero, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y si tiene la plenitud del Espíritu Santo, tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento, tiene todas las virtudes, tiene todo en sí. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Debería decir delante del Padre. Pero como Él es el Padre, dice, delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, para predicarle a todos los gentiles. Pedro fue hecho ministro para predicarle al pueblo de Israel. Hasta en eso escogieron mal al Papa. Gálatas 3, 27, 29 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tu religión cambió. Todo el que creyere sea bautizado en mi nombre. Y ellos pusieron: todo el que creyere fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para el que entiende la palabra, no hay ningún problema, porque Dios es un solo espíritu. Dios es un solo. Aquí el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dijo en Gálatas 3:27. Porque aquí el apóstol Pablo escribió el nombre, porque todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y la católica cambió el nombre del Señor Jesús por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bautizar. Y a bebés que no tienen conciencia de vida. Y los que se creen pastores creen más en el cambio de la católica antes que la palabra que desnuda ese cambio, y nos llaman unitarios. Lo que ignoran es que Dios es espíritu y que Dios es uno, no tres. Dios se manifestó en el principio como el yo soy. Luego se manifestó como el Hijo, el que soy. Yo soy el que soy. Y por último se manifestó como Espíritu Santo, el que será por el siglo de los siglos. Yo soy el que soy y el que será, porque es espíritu.
Dios es espíritu. De aquí para adelante, Dios solo es espíritu. Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en imagen. Por eso el catecismo lo ponen los católicos más arriba que la palabra de Dios, más arriba que la Biblia. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si guardas todo el Evangelio, porque es poder de Dios y todo lo que está escrito son mandamientos de Dios. Y esa es la condición, que retengamos sus ordenanzas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ya no está en tablas de piedra, ahora está en tablas de carne, del corazón. El segundo pacto, así lo ratificó el Señor. Para poder llegar a tener en nuestro ser toda la plenitud del Hijo de Dios, porque es la meta que debemos alcanzar en esta vida o en la otra. No dejaremos de estudiar, porque en los cielos hay un nuevo evangelio. No va a haber nuevo catecismo. No te equivoques. Salva tu vida. Busca al Señor Jesús. Él te ayudará. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso debemos de estudiar la palabra y después de estudiarla, irla viviendo, irla viviendo, irla viviendo. No nada más leerla. Y cuando se te presente hacer un desfalco, lo hagas. Así no es. Cuando se te presente un desfalco, quítate de ahí o di no, no quiero hacer eso. Porque Cristo no nos ha enseñado a hurtar, sino a quitarnos del hurto. No nos ha enseñado a maldecir, nos ha enseñado a bendecir. ¿Por qué nos debemos de esforzar tanto así? Porque ¿me conviene a mí y a mi familia? ¿O a quién le conviene? ¿Yo por qué te predico la palabra? Porque para mí, es una responsabilidad que si Dios me ha dado el conocimiento de su palabra, yo te lo digo, gratuitamente. Yo no te pido diezmo, no te pido ofrenda. Lo único que te pido es que si te gusta lo que te estoy predicando, que lo compartas a otro de tus seres queridos. El apóstol Pedro, en su carta,
en la primera carta, nos dejó escrito esto. Primera de Pedro 2, del 17 al 25. Dice, honrad a todos. Dice todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al rey. ¿Quién es el Rey de Reyes? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. En nombre del Señor Jesús. Aquí dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y dice un católico, ¿quién tiene obispo en su religión? Más que la católica. Pero aquí está hablando del gran pastor y del único sacerdote que existe para nosotros del pueblo gentil. Primeramente es para el pueblo de Israel, pero para nosotros, los gentiles, ya no tenemos ningún sacerdote de carne y hueso, porque el sacerdocio del Dios Altísimo es en el orden de Melquisedec. Melquisedec es inmortal. Y ese es el orden del sacerdocio de Melquisedec. El único que es sacerdote en el orden de Melquisedec es el Señor Jesús, porque Él murió y resucitó para no morir nunca jamás. Por eso el sacerdocio es en el orden de Melquisedec, y el único que llena ese requisito es el Señor Jesús. Y aquí se refiere, en esto último que leí, que nos hemos acercado al pastor y obispo, porque el Señor Jesús es el gran pastor que dio su vida por sus ovejas, y ahora es el obispo, el único sacerdote nombrado por Dios, y Dios juró, tú serás sacerdote para siempre. Para siempre. Si un sacerdote terrenal fuera inmortal,
podría, pero como no hay ninguno inmortal, no existe el sacerdocio del Dios Altísimo en un hombre. Que te lo han llegado a disfrazar y a todo eso, sí te lo han, porque ellos se agarran de todo lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, pero está refiriéndose al sacerdocio en el orden de Aarón. Todo lo que te digan es en el orden de Aarón. Dios no cambió el sacerdocio de Israel al pueblo romano. No lo cambió, ni lo estableció en la palabra de Dios. No lo dijo en ninguna parte, en ningún versículo está registrado. Como cuando le dijo a Moisés, llama a tu hermano Aarón porque en él estableceré mi sacerdocio. En el orden de Aarón, porque él será el primer sacerdote, y de ahí en adelante descenderá el sacerdocio, porque va a depender del primer sacerdote mío, es Aarón y toda su descendencia. En el orden de Melquisedec, ¿cuál es el orden de Melquisedec? Ser inmortal. Porque Dios no le agradó a los sacerdotes mortales. No perfeccionaron nunca la ley. Entonces, no te dejes engañar. Si estás en Cristo, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Si estamos en Cristo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Escucha bien lo que estoy diciendo. No en tu amor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Estoy hablando del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar? No de mi amor, no, del amor de Dios. ¿Lo quieres leer? Está en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? Dice la palabra que no. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? No. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Señor nuestro. Estando en el amor, estando ya he aceptado a Cristo como mi Dios y mi Salvador, el amor del Padre, nadie me podrá separar. Espero me haya dado a entender. Espero me haya dado a entender. Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los proteja, los santifique, los purifique, los edifique, les dé sabiduría, inteligencia. Cuando abran la palabra de Dios, pídanle al Señor, ayúdame, Padre, a entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesús. Y van a ver que van a sentir ese alivio, ese cambio, ese poder que Dios tiene cuando les esté revelando en sus pensamientos. ¿Qué quiere decir tribulación?
hambre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Porque todas las palabras que están escritos en la palabra de Dios es Dios. Porque dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. ¿Y qué es el verbo? Es la palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra es Dios. No sé cómo te dejas engañar, que el catecismo está más arriba que la palabra de Dios. Si Dios nos presta vida, nos escucharemos la próxima semana. Todo esto fue en nombre del Señor Jesús. Amén.